Ahí estamos ya en vivo por Facebook. Shabbat Shalom a todas, bendiciones, Dios me las bendiga, mis hermanas. Vamos a dar inicio a esta clase, a este estudio de hoy. Aquí está conmigo José, presente en la oficina, también que va a tomar el estudio. Así es que vamos a continuar con la clase que empezamos el sábado pasado. Estamos viendo las diferentes leyes que habla el Nuevo Testamento. Ese es el tema general, las diferentes leyes que habla el Nuevo Testamento. El objetivo se trata de que identifiquemos cuando en el Nuevo Testamento leemos la palabra ley. La mayoría creen que simple está hablando de la Torá o de la ley de Moisés, y no es así. El Nuevo Testamento habla por lo menos de 7 u 8 leyes de diferentes nombres y debemos de saber a qué se refiere. Hago un pequeño resumen del sábado pasado. El sábado pasado vimos 2 leyes, la Torá, parte de la Torá, ¿sí? Y la ley oral. Son las 2 leyes que los judíos guardan. No está mal guardar la ley de Dios o la ley mosaica, eso es correcto. Lo que está mal es la ley oral, que se le conoce como Mishnah, ¿sí? La ley oral en la Biblia se conoce como las tradiciones, las costumbres o mandamientos de hombres. Esa es ley oral, esa no es la ley de Dios, no es la ley mosaica. Para poder identificar una de la otra, el Señor Jesucristo nunca habló mal de la ley de Dios, nunca violó ningún mandamiento. Al contrario, defendió la ley de Dios, la Torá, la defendió, ¿sí? Siempre que el Señor Jesucristo está rebatiendo con los escribas y los fariseos, siempre está discutiendo de la ley oral, no de la ley de la ley mosaica. Entonces eso tenemos que tenerlo bien claro para identificar una cosa de la otra. Y hoy vamos a la segunda parte de este estudio, y vamos a ver la tercera ley. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 20. Romanos 5, 20. A ver, les voy a dar citas para que me ayuden a leerlo, para participar todos. Romanos 5:20, hermana Olga. Hermana Magdalena, Romanos 6, 1 y 2. ¿Sí me escuchó? Ok. Hermana Antonia, Romanos 7, 21 al 25. Romanos 7, 21 al 25. Hermana Ada, Romanos 7, 14. Romanos 7, 14. Hermana Nancy, Romanos 8, 7 y 8. Y con eso empezamos. ¿Perdón? El número de Romanos 5:20. Ok, con eso empezamos y vamos a explicarlos. Vamos a ver la segunda parte del tema, las leyes que habla el Nuevo Testamento. Y hoy es la tercera ley. Ya vimos 2 y vamos a ver y a identificar cuál es la tercera ley. Así que vamos a leer qué es lo que dice el apóstol Pablo. Porque uno de los que más habla de leyes es el apóstol Pablo. Porque él sabía de leyes. Así que vamos a empezar así, hermana. Romanos 5. Ajá. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sí. Este versículo, hermanos, este versículo de Pablo en Romanos 5:20, normalmente ha sido mal interpretado por los que todavía no entienden la ley, ¿sí?
La mayoría de la interpretación de este versículo dicen que pueden pecar cuantas veces quieran, que al cabo que hoy, ¿sí?, la gracia nos salva. O sea, esa es la interpretación que se da por muchos, pero no es así. Pablo no está hablando así. Yo les he recomendado siempre que cuando vayamos a estudiar cualquier libro, llámese secular o llámese de la Biblia, siempre tenemos que conocer al autor primero. El autor, el idioma que hablaba, la cultura en la que él vivía y lo que él creía. Porque si nosotros conocemos al autor y vemos varias cartas del autor, no se puede contradecir el mismo. Por ejemplo, si Pablo mismo dice, yo soy judío y vivo guardando la ley irreprochablemente, entonces él dice que está guardando la ley y la está hablando 30 años después de que Jesucristo ya no está en la tierra. Entonces, si él guarda la ley, ¿sí?, y vive ordenadamente guardando la ley, no puede entonces en otras cartas decir, no, ya no guarde la ley. Se estaría contradiciendo el mismo. ¿Sí me explico? Entonces, esa manera de introducción a este texto para llegar a conocer la ley de la que está hablando Pablo. Vamos a Romanos 6, 1 y 2. Sí, Romanos 6, 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Acordémonos de la definición en la Biblia de lo que es pecado para poder entender estos versículos. Cuando no entendemos la definición bíblicamente de pecado, podemos darle otra interpretación a estos textos y no es así. ¿Qué es pecado bíblicamente? Transgresión a la ley, transgresión a la Torá. Entonces, cuando leemos Romanos 6, 1 y 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿perseveraremos o viviremos transgrediendo su ley para que la gracia abunde? Pablo en el versículo 2 contesta, dice, de ninguna manera. Es decir, Pablo está diciendo, ya no sigan violando la ley. Ya no sigan transgrediendo la ley, ¿sí? O sea, Pablo mismo da la respuesta, pero el problema es que cuando no sabemos la definición de pecado, por eso malinterpretamos al apóstol Pablo. Y muchos cristianos todavía siguen creyendo y justificando sus pecados, ¿sí? No, ya no estamos bajo la ley porque ahora estamos bajo la gracia. Y bueno, comentarios como esos, ¿verdad? Muchos. Y no es así. En versículo 2 dice, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, los que hemos muerto a seguir transgrediendo la ley, o sea, debemos de morir a no seguir viviendo de esa manera, ¿sí? Ya no sigamos transgrediendo su Torah, sus mandamientos. Dice, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Hay una pregunta. ¿Cómo viviremos viviendo, siguiendo todos los días, violando sus mandamientos? No, no se puede. Cuando estábamos en el cristianismo y ignorábamos estas cosas, era muy fácil, ¿sí? Era muy fácil. No, acabo que voy los domingos, me doy mis golpes de pecho y vuelvo a la semana a seguir pecando. No, hermanos, no es así. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Entonces Pablo nos está introduciendo con estos dos versículos a conocer lo que es la tercera ley, que vamos a verla más adelante. Entonces el tema es las leyes, las diferentes leyes que se habla en el Nuevo Testamento, y Pablo es el que habla más de esa, y el Señor Jesucristo. Entonces Pablo aquí está hablando de una cosa muy importante y la vamos a ver más adelante para entenderla. Está viendo ya, nos está dando ciertas tips para ir conociendo la tercera ley, ¿sí? Entonces lo vuelvo a leer una vez más. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, no seas así, no vivas así ya no sigas pecando, ya no sigas transgrediendo su ley. Pero ¿qué se dice dentro del que cuando ignoras esto? No importa, puedes pecar, puedes hacer, al cabo que la gracia me cubre. No es así, mi hermano, no es por ahí el camino, ¿sí? Tenemos que ir entendiendo la diferencia de cómo pensábamos antes
y cómo pensamos hoy. Nuestra mente nos ha cambiado. Por eso Pablo habla en Romanos de que debemos de ir transformando nuestra forma de pensar todos los días, cambiando nuestra forma de pensar. Ok, bueno, veamos ahora sí Romanos 7, 21 al 25 para conocer lo que es la tercera ley. A ver, no sé si estamos bien. Sí, Romanos 7, 25, ¿quién le tocó? No, perdón, Romanos 7, 21 al 25. No se oye. Ok, ya. Así que he encontrado que esto es que desate quiero que es bueno y se apegó a mí el mal, porque según el Adán o el hombre interior me deleito en la Torá de Yahweh, pero en varios miembros de mi cuerpo veo otro estatuto o costumbre, uno que batalla con la Torá en mi mente y lleva cautivo a las instrucciones del pecado que están en mis miembros. Ay de mí, que el hombre que me libré de este cuerpo de muerte. Yo bendigo a Yahweh, Él lo hará por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Para resumir, por mi mente soy siervo de Yahweh en su Torah, pero en mi vieja naturaleza soy esclavo de los deseos de Satán. Amén. Si nosotros vemos estos versículos detenidamente, Pablo aquí está hablando de dos leyes. Dos leyes. La Torá, que es la ley de Dios, lo cual es correcto, que ya la vimos. Y luego habla de una segunda ley, dice la ley del pecado. Pablo le llama ley del pecado. Leámoslo despacito y entendámoslo. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo otra ley, o esta ley, que el mal está en mí. O sea, Pablo está diciendo, hay otra ley del mal, ¿sí?, que está en mí, dice Pablo. Versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, en la Torá, en la ley de Moisés. Es decir, ya está aquí mencionando dos leyes, ¿sí? O sea, mi hombre interior, mi ser espiritual, se deleita en la Torá, en leerla, en escudriñarla, en investigarla, en meditarla. Eso es correcto. 23, pero veo otra ley en mis miembros, otra ley, o sea, una segunda ley, ¿sí?, que está en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Es decir, la Torá está en nuestra mente porque estamos meditando en ella de día y de noche. La ley espiritual, la Torá, la ley de Moisés, ¿sí?, está en nuestra mente, ¿sí? Pero hay otra ley, dice Pablo, que dice, pero veo otra ley que está en mis miembros, es decir, en la carne. La ley del pecado está en la carne y la ley de Adonai está en la mente, ¿sí? Y luego dice, que me lleva cautivo a la ley del pecado, a la ley del pecado, ahí está el nombre, que está en mis miembros. La ley del pecado está en los miembros de uno, en la carne, en la chuleta, ¿ok? Y la ley espiritual, que es la Torá, está en nuestra mente, en nuestro corazón. 24, miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, de la ley del pecado. ¿Quién me librará? 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, a la Torá, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, Pablo está abriendo su corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos nosotros, de alguna de otra manera, queremos servir a Dios y serle obediente y guardar sus mandamientos. Pero siempre va a haber tentaciones, siempre va a haber pruebas, siempre va a haber luchas, ¿sí? Y Pablo está explicando esto. Es decir, nosotros, aunque estamos guardando la ley, estamos obedeciendo sus mandamientos,
pero siempre el enemigo va a ponernos algo de trabas que podemos caer, ¿sí? Siempre nuestra carne, porque esta carne está corrompida, va a haber tentaciones, pero no porque tú lo desees o porque tú lo quieras, sino porque nuestro espíritu y nuestra carne siempre tienen una lucha continua, peleando, la carne a desobedecer y el espíritu a obedecer. Vamos a estar siempre así hasta que nuestros cuerpos sean transformados. O sea, esto es natural, esto nosotros debemos de aceptarlo, nosotros debemos de aprender a vivir de esta manera. Ahora, eso no está mal, eso no es que tú estés en pecado, no. Cuando yo desconozco esto, el enemigo me mete pensamientos en mi mente y me hace creer que yo soy el que deseo eso, que yo soy el que quiero hacer eso, cuando no eres tú, sino es el enemigo metiéndote la zancadilla para que caigas. ¿Me explico? Obviamente habrá sus diferencias y habrá gente que sí lo desea, pero normalmente cuando tú eres honesto, transparente, amas a Dios, no quieres fallarle a Dios, bueno, el diablo conoce eso. Y como la carne está aliada al pecado y el pecado es un arma del diablo, pues va a usar la chuleta, la carne, para que siempre estemos de alguna o de otra manera a estar pensando negativamente. ¿Me explico? En otras palabras, el enemigo es muy astuto y nos hace pensar en tercera persona, creyendo que eres tú, y no es así. ¿Sí me explico? Entonces yo tengo que entender la diferencia. Cuando alguien puede decir, pastor, tuve un sueño feo, malo, no es bueno, ¿sí? Bueno, tenemos que entender que el enemigo también habla a través de los sueños, puede usar los sueños. Entonces, no es que tú quisieras soñar eso, porque ni siquiera estabas pensando en eso, no viste nada de eso, pero el enemigo te metió una zancadilla, te metió un dardo para que caigas, ¿sí? Y si tú caes en ese sueño, le haces caso al sueño, entonces sí, ahora sí cometiste el pecado, pero no porque hayas soñado. ¿Me explico? Es que se me vienen pensamientos cochambrosos a mi mente y tú lo quieres hacer, pues no. Bueno, reprende, simplemente cancela, porque no eres tú, es el enemigo tratando de controlar tu mente. Entonces es lo que está diciendo Pablo aquí. Con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero tengo otra ley, que es la ley del pecado, ¿sí? Que está en mi carne. Versículo 25, lo vuelvo a leer. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero dice, más con la carne sirvo a la ley del pecado. O sea, Pablo vivía en una lucha continua. Era humano como tú y como yo. Amén. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Ok. Entonces, aquí está el nombre de la tercera ley. Se llama la ley del pecado. Esto es real. Pablo le llama la ley del pecado. Entonces, cuando la Biblia leemos la palabra ley, no siempre se está refiriendo a la ley de Moisés o a la Torá. No. Hay que saber identificar a cuál ley se está refiriendo Pablo. Porque si yo no sé diferenciar a qué nombre de esa ley se refiere, yo voy a malinterpretar al apóstol Pablo. Amén. Por ejemplo, pongamos un ejemplo cotidiano de la vida real. Estados Unidos, el país de los Estados Unidos, la Carta Magna de los Estados Unidos es muy extensa, tiene muchas leyes, para todo hay leyes, pero dentro de una misma ley hay muchas más leyes. No sé si me explico. Supongamos que esta es la ley de Dios, la Biblia, obviamente, ¿sí? Pero dentro de la ley de Dios, así se le llama ley, pero dentro de la ley hay más leyes, muchas más leyes, ¿sí? Aquí terrenalmente se le conoce como artículos. El artículo fulano de tal, ¿sí? Inciso A, inciso B, qué sé yo. Los empiezan a repartir, pero a final de cuentas son leyes. Entonces, lo mismo pasa con la ley de Dios. La ley de Dios, que es la Torá, está llena de leyes, de mandamientos, de estatutos, ¿sí? Está dividido en estatutos, mandamientos, ordenanzas.
Entonces yo tengo que aprender a diferenciar el nombre, porque cuando nos tradujeron la Biblia a nosotros, tanto al inglés o al español, no nos pusieron el nombre de esa ley. Por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes los ha parado el tránsito? La policía, por violar el speed limit, por violar un stop sign, por violar, qué sé yo. Bueno, mira el ticket que te pone el policía. Él te aclara en el ticket, en la ley que tú estás violando. Te va a poner el nombre de la infracción que tú pusiste ahí. No nomás le va a poner, es que violó la ley. El juez va a decir, ¿a cuál ley violó? ¿No me pusiste el nombre de la ley? No, dice speed limit. No, ok, la ley se llama speed limit. ¿Por qué no? Porque tienes que ir a 35 y tú ibas a 50. ¿Me explico? Ah, no, pues es que se pasó un stop sign. Bueno, ese es el nombre de esa ley. ¿Sí? Está aclarando el policía para que cuando lleguen con el juez sepa qué es la ley que tú violaste. No nomás ponen la palabra ley. Es que infraccionó a fulano de tal porque infraccionó la ley. Espérame, pero ¿a cuál ley de todas? Y son muchas. Aquí lo mismo pasa con la Biblia. Cuando yo no entiendo diferenciar esto, y en el español y en el inglés, cuando la tradujeron, nomás le pusieron ley, pero no aclararon muchas veces qué nombre de qué ley. Por eso cuando el cristiano lee la palabra ley, automáticamente en su mente se va a la ley de Moisés o a la Torah. Y no es así. No siempre está hablando de eso. Amén. Ok, sigamos avanzando. Entonces es la tercera ley, es la ley del pecado. Vamos a la siguiente cita, Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, metido en pecado. Ok. Romanos 7:14, ¿era ese, mi hermana? Sí. Ok, yo no tengo otra versión. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley. El problema no es con la ley, ¿sí? Porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí, dice Pablo, porque yo soy demasiado humano, ¿sí? Un esclavo del pecado. Es decir, nosotros queremos echarle la culpa a la ley, cuando la ley está ahí para darnos orden. La ley está ahí para que conozcamos y diferenciamos lo que es pecado y lo que no es pecado. Volvemos al ejemplo de una ley terrenal, del speed limit. ¿Para qué está el stop sign en la esquina? ¿Para qué está la luz ahí roja? ¿Para qué está el speed limit? Para cuidarnos a nosotros los ciudadanos, ¿cierto? Son leyes para que nos den orden, para vivir ordenadamente. Para eso esas leyes están ahí. Bueno, Pablo está diciendo esto, dice, por lo tanto, dice, el problema no es la ley. El problema no es la ley, no, la Torah no es el problema, porque la Torah es espiritual y fue dada para el orden nuestro, para cuidarnos, para protegernos. Pero obviamente cuando tú violas un stop sign, tú te brincas la luz roja, tú rebasas el speed limit, pues entonces estás violando una ley, pero la ley no es el problema. Entonces tú vas a pagar consecuencias por violar la ley. Lo mismo pasa acá. La ley de Dios, que es espiritual, fue dada para nuestro bien, para cuidarnos, protegernos. Pero si yo violo, infracciono esa ley que se llama pecado, ¿sí? Entonces voy a pagar consecuencias, porque la paga del pecado es muerte. Entonces va a haber muerte en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy infraccionando una ley. ¿Me explico? Entonces Pablo sigue diciendo, dice, el problema no es la ley, el problema soy yo. El problema está en mí, dice. Porque yo soy demasiado humano. En otra versión dice, yo soy carnal. Es decir, todavía no he aprendido a obedecer la ley en todo, a que se convierta en un estilo de vida, ¿sí? En mi vida, para que no sea carga. Por eso a muchos se les hace una carga obedecer la ley, porque todavía no transicionan a que se convierta en un estilo de vida. Yo te pregunto, y volviendo al ejemplo que estamos poniendo terrenal, ¿es para ti una carga pararte en el stop sign? ¿Es para ti una carga ir en la ciudad a 35 millas ya se me fue? ¿Es para ti una carga pararte cuando está la luz roja? No, es algo normal, es un estilo de vida. ¿Me explico? No estás ahí, no estás, o sea, es normal, es para ti. Tú vives tu vida en paz, tranquila, porque estás
obedeciendo esas leyes. A lo mejor para uno que vive infraccionando las leyes, que es muy desesperado, que es muy arrebatado y no le gusta ir despacito, no le gusta estar esperando a que se cambie la luz verde o se las va a pasar, bueno, ese sí va a vivir bajo la ley. Ese sí va a andar viviendo siempre bajo la ley, bajo la condenación de la ley. ¿Me explico? Pero no el que se convierte en un estilo de vida. Entonces Pablo está diciendo aquí esto. El problema no es la ley. El problema soy yo, que todavía no aprendo a vivir como un estilo de vida los mandamientos. ¿Para qué? Para que dejen de ser una carga, sino es algo normal en nuestra vida. Amén. Entonces estamos hablando de la ley del pecado, ¿sí? Y Pablo nos hace varias referencias o varios comentarios que con los versículos que leímos anteriormente. Entonces, ¿tenemos que vivir pecando deliberadamente? No, de ninguna manera. Dice, para que se abunde la gracia. No es por ahí. O sea, hemos malinterpretado los textos. Puedo pecar, puedo infraccionar, puedo posarme el stop sign, que al cabo que el policía me va a dar la gracia, o el juez. No, va a llegar un momento donde te dice, ¿sabes qué? Tú no te compones, necesito darte disciplina recio. ¿Me explico? Lo mismo pasa con Dios. Ok, sigamos avanzando. Sigamos. Romanos 8, 7 y 8. ¿A quién le tocó? Romanos 8, 7 y 8. Hermana Nancy. La naturaleza pecaminosa es enemigo de Dios siempre. Nunca obedezco la ley de Dios y jamás lo haré. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Amén. Miren lo que Pablo está diciendo. Estamos hablando de la tercera ley, que es la ley del pecado. ¿Ok? ¿Qué es la ley del pecado? Es la naturaleza carnal que está en nosotros, en nuestro cuerpo, ¿sí? Y esa ley carnal, esa ley del pecado, nos hace siempre que tengamos una lucha continua y nos va a tender siempre a pecar. ¿Qué es pecar? Transgredir los mandamientos, transgredir la ley de Dios. Entonces Pablo lo explica en Romanos 8, versículos 7 y 8, y dice, pues la naturaleza pecaminosa, o sea, el estilo de vida, la naturaleza de transgredir la ley de Dios, el estilo de vida de estar transgrediendo la ley de Dios, es enemiga de Dios siempre. Eso es enemigo, hay una enemistad, ¿sí? Dice, nunca obedece las leyes de Dios y jamás lo harán. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo esto, mi hermano. Tenemos que ir transicionando, ¿sí? De esa naturaleza pecaminosa, un estilo de vida pecaminoso que llevábamos antes, ir transicionando, convirtiéndose en un estilo de vida de obedecer los mandamientos en vez de transgredirlos. Es lo que dice Pablo. Dice, la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Nunca obedece las leyes de Dios y jamás lo harán. Por eso cuando tú ves a un cristiano y tú le hablas de la ley, no, la ley ya está abolida, yo no tengo que guardar la ley. Tu naturaleza pecaminosa nunca se va a sujetar a la ley. Nunca va a querer. ¿Me explico? Versículo 8. Por eso dice, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, o sea, los que todavía viven transgrediendo la ley, los que siguen diciendo de esa manera, rechazándola, y ya no estamos bajo la ley. O sea, te estás autojustificando tus pecados nada más, porque te gusta ese estilo de vida, ¿sí? De seguir pecando, infraccionando la ley de Dios. Dice, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Amén. Es decir, para agradar a Dios, el que le agrada a Dios es el que obedece sus mandamientos, es el que guarda su ley, el que guarda sus estatutos. Y aquí lo contrario, dice, los que viven
bajo ese estilo de vida, en desobediencia a sus mandamientos, nunca van a agradar a Dios. Pero el versículo 7 dice que no pueden. Las leyes de Dios no las van a poder obedecer, dice. Jamás lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no han cambiado su naturaleza, su estilo de vida. Les gusta vivir de esta manera. Tienen una doble identidad, una doble cara. Son cristianos en el lapso que están dentro de la iglesia, pero en la calle, olvídate, son hijos del diablo, así lo dice el Señor Jesucristo. No lo digo yo, es que no me critique a mí. Alright, entonces, la ley del pecado, hermanos, está en nuestra carne. Eso es natural. Pero yo tengo que dominar y controlar la ley del pecado. Eso depende de mí, tener dominio propio. Dominio propio. Por eso Pablo nos enseña también en los Corintios acerca de los dones, hablando de los dones, porque los dones nos van a ayudar a controlar esto, pero también nos habla del dominio propio, cómo debo de aprender a controlar el fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda para ir transicionando, ¿sí? Cambiar el estilo de vida a un estilo de vida pecaminoso que yo tenía antes, a un estilo de vida lleno de los frutos del amor, ¿sí? ¿Me explico? Los frutos del Espíritu. Eso es bien importante. Ok, entonces sigamos avanzando. Entonces dice Pablo aquí que la carne no le gusta obedecer la Torah. Los que viven en la carne no les gusta obedecer la Torah. Por eso tú le hablas de la ley y no. Dile, estás en la chuleta. Porque los de espirituales son los que obedecen la ley de Dios. Porque la ley de Dios es espiritual. Amén. Ok, sigamos avanzando. Romanos 3:9. A ver, nos volvemos a empezar. Hermana Olga, Romanos 3:9. Hermana Magdalena, Romanos 8:12 al 13. Sí, Romanos 8:12 al 13. Mi hermana Antonia, Romanos 6:23. Hermana Ada, Génesis 2:16 y 17. Y hermana Nancy, Romanos 5:12. All right. Con eso, si a lo mejor ahí terminamos o le seguimos, depende del tiempo. Ok, empezamos, seguimos, mejor dicho, Romanos 3:9. Ok, mire la versión que yo tengo. Dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. O sea, en forma de pregunta. Dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. De ninguna manera, para nada. Tal como acabamos de demostrarlo, dice, todos, judíos o gentiles, están bajo la ley del pecado. Es decir, todo ser humano tiene esta ley. La ley del pecado. Entonces ya depende de cada quien de cómo va a controlar a esta ley. La ley pecaminosa que está en nosotros. Amén. Por eso Pablo mismo menciona, dice, no hay justo ni aún uno. Eso es cierto. Pedro lo menciona en 1 Pedro 3:21, hablando del bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y luego dice, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, eso ahí va a estar. No quitando las inmundicias de la carne. Amén. Entonces, eso es bien importante que lo entendamos. Está hablando de la ley del pecado. Entonces, cuando nacimos,
Cuando nacemos de nuevo, cuando venimos al Señor Jesucristo, ¿sí? Por fe, por gracia, lo aceptamos. Empezamos el proceso de transformación o de restauración o de regeneración, como tú lo quieras llamar. Ahí, en ese momento, empieza una guerra, empieza una batalla entre tu espíritu y la carne, entre lo espiritual y la ley del pecado, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a batallar. Por eso muchas veces a ciertas personas, no a todas, estamos viviendo un estilo de vida antes de venir a Cristo y aparentemente todo está bien. Pero cuando vienes a Cristo, como que se te voltea todo y te va peor. ¿Por qué? Porque empezó una guerra, empezó una lucha, una batalla, ¿sí? Entre lo espiritual y la ley del pecado. Entonces, conforme vayas creciendo, conforme vayas avanzando este proceso de restauración, vas transicionando de una vida pecaminosa, un estilo de vida que vivías antes, a un estilo de vida de obediencia a sus mandamientos, hasta que se convierta en un nuevo estilo de vida. Por eso Pablo lo menciona del viejo hombre y el nuevo hombre, ¿sí? Ese viejo hombre que estaba acostumbrado a seguir violando la Torá, la ley de Dios, los mandamientos en pecado, a un nuevo hombre. Pero este nuevo hombre no porque ya es nuevo hombre ya es 100% santo, no. Está dando el ejemplo de un nuevo hombre porque es como un bebé. El bebé nace y empieza a crecer, empieza a dar sus primeros solitos, se para, camina, gatea y empieza a crecer, a estudiar y hasta que llega a la edad adulta. Bueno, el nuevo hombre es lo mismo. El nuevo hombre, cuando tú vienes a Cristo, eres un bebé. Empiezas apenas a vivir y como un buen bebé necesitas de un padre que te esté sosteniendo de la mano para que empiece a instruirte, a enseñarte, a discipularte, capacitarte, ¿sí? Hasta que seas adulto espiritualmente. Es lo mismo. Ese proceso de transición, ese proceso de crecimiento, va a haber luchas, va a haber guerras, va a haber batallas, sí las va a haber, pero siempre se va a estar ayudando por alguien para ir creciendo hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, que es la meta que tenemos. Pablo lo menciona, ¿sí? Amén. Entonces, conforme vayamos madurando, vayamos creciendo, vamos a empezar a dar frutos del Espíritu. Eres bebé, aceptaste a Cristo, no esperes hoy frutos del Espíritu. No, todavía tienes frutos de la carne, de la ley del pecado. ¿Me explico? Porque ese nuevo hombre tiene que empezar a crecer. En vez de decir, bueno, nuevo hombre, Dios diría el nuevo bebé, porque empieza a crecer a partir de ahí. All right. Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no en la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir los obras de la carne, viviréis. Amén. Mire lo que Pablo nos enseña. Dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. No están obligados a seguir viviendo ese estilo de vida. Ya no lo sigas haciendo. ¿Por qué? Versículo 13. Pues si viven obedeciendo la ley del pecado, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, van a vivir. En palabras sencillas y normales para entenderlo. Si vives el mismo estilo de vida del viejo hombre, vas a morir. Aunque seas cristiano, aunque estés en la Torá, que estés en las raíces hebreas, no importa. ¿Ok? Pero, dice, ahora, si tú decides transicionar, cambiar tu estilo de vida pecaminoso a un estilo de vida de obediente a su Torá, vas a vivir. Eso es lo que Pablo está diciendo en resumidas cuentas. O sea, aquí solamente hay dos cosas. O vives en la naturaleza pecaminosa obedeciendo la ley del pecado, o obedeces la ley de Dios. Hay dos nomás, la ley de Dios o la ley del pecado. Nosotros, cada uno decide a qué ley vas a obedecer. Tan sencillo como eso. Nomás dice Pablo, date por enterado que si decides obedecer la ley de Dios vas a vivir, pero si decides seguir obedeciendo la ley del pecado vas a morir, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Ok. Bueno,
esta es la ley, estamos viendo la tercera ley que es la ley del pecado. Pero con los versículos que vienen, aquí menciona una cuarta ley y se llama ley del pecado y muerte. Le agrega ahora más, cambia, ley del pecado y muerte, y la muerte. Entonces la cuarta ley sería la ley del pecado y la muerte. Y Pablo lo menciona en Romanos 6:23, que lo acabo de mencionar. ¿Alguien tiene Romanos 6:23? Amén. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Adonai, que Adonai da, es la vida eterna por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Adonai. Amén. De una vez leemos Génesis 2, 16, 17. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok. Pablo menciona lo que está diciendo Génesis. La paga del pecado es muerte. O sea, ¿cuándo entró la muerte? ¿Y por qué entró la muerte? Al hombre, a la humanidad. Es decir, la muerte entró por el pecado. ¿Y cuándo entró el pecado? Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron. ¿Ok? Entonces, desde el mismo momento que Adán pecó, desde el mismo momento que Adán y Eva pecaron, cometieron infracción a los mandamientos de Dios, desobedecieron lo que Dios les había dicho, ¿sí? Desde ese mismo momento en adelante en la humanidad entró el pecado, la ley del pecado. Entró la ley del pecado. Y con ello entró también las consecuencias, que es la ley del pecado y de la muerte. El hombre empieza a morir por desobedecer la ley de Dios, ¿sí? Estaba bajo la ley del Adán cuando pecó. Cuando Adán y Eva pecaron, desde ese momento entraron bajo la ley del pecado y de la muerte. Por eso Pablo lo menciona, la paga del pecado es muerte. Estamos hablando entonces de la ley del pecado y la muerte. Las consecuencias por nosotros violar los mandamientos de Dios es la muerte. Amén. Ok, Romanos 5:12. El pecado de Adán introdujo la muerte. Amén. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, ¿sí? Y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, la puerta, la ley del pecado y de la muerte empezó con Adán. De ahí en adelante todo ser humano que siga hasta el día de hoy infringiendo los mandamientos de Dios, desobedeciendo a Dios, las consecuencias siempre van a ser la muerte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está bajo la ley del pecado y de la muerte. Entonces, desde ese momento todo ser humano entró bajo una nueva ley, que era la ley del pecado y de la muerte. Pero cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, lo recibimos como nuestro Salvador, porque esa es una de sus funciones que vino a hacer, a redimirnos, ¿sí? A quitar las consecuencias de la ley, no la ley sigue vigente. Vino a llevar en la cruz todas las maldiciones que veníamos arrastrando por desobedecer la ley. Eso sí lo quitó, ¿sí? Cuando tú vienes a Cristo, eso se cumple. Pero después de que vienes a Cristo, ya no sigas infringiendo la ley, porque si no, pues sigues en pecado y sigues entonces bajo la ley del pecado y la muerte. Y ese es el problema que muchos no han logrado entender.
ya vine a Cristo, ya soy salvo, siempre salvo. Ya la hice. No, no es así. Y máximo cuando venimos a Cristo y no nos enseñan ahora qué es pecado, no sabemos ni qué es pecado, pues hasta involuntariamente sigues violando la ley de Dios por desconocimiento. Entonces, entendamos lo que Pablo nos está diciendo. La ley del pecado y de la muerte es otra ley, ¿sí? Que Pablo lo menciona de esta manera. Y lo leo, a ver, o alguien lo tiene. Romanos 6, 20, 21, ¿se lo di a alguien? ¿No, da? No. Ok, déjenme lo leo. Romanos 6, 20, 21. Dice, por cuanto eran esclavos del pecado, o sea, de la transgresión de la ley, dice, erais libres acerca de la justicia. 21. Pero, ¿qué fruto tienen aquellos, tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es la muerte. El fin de ellas es la muerte. Esclavos del pecado, libres en justicia, el fin es la muerte. Es decir, si seguimos todavía con ese estilo de vida o con esa naturaleza, así lo menciona Pablo, al final de cuentas las consecuencias va a ser la muerte. Porque seguimos bajo esa línea. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo nosotros? Sabemos que la ley del pecado está en nosotros, en nuestra carne, sí. Pero tú decides obedecer o la ley de Dios o la ley del pecado. Entonces, cuando un cristiano, un hijo de Dios, ya lo aceptó, ya conoce del Señor Jesucristo, ya te lavó, te redimió, ¿sí? Te quitó las consecuencias del pecado, ¿sí? Te quitó eso. Ya no sigas otra vez haciendo lo mismo, porque entonces es un cuento de nunca acabar. Y eso es lo que no han entendido muchos, porque creen, no, estoy bajo la gracia, que voy el domingo y me doy golpes de pecho y ya la hice. No, no es por ahí el asunto. Pablo dice, no, las consecuencias van a ser la muerte aunque estés donde estés, o seas quien seas, aunque sepas la Torah. No, acuérdense que la Torah no salva a nadie. La Torah no salva a nadie. ¿Ven? La Torah simplemente es dada a nosotros, es como un espejo para vernos si estamos bien o estamos mal delante de Dios. La Torah nos da el conocimiento de lo que es pecado para Dios y lo que no es pecado para Dios. Nada más. Es un instructivo, ¿sí? Son instrucciones de Dios para nosotros. Pero ya depende de cada quien si obedecemos o no obedecemos. Ok, sigamos avanzando. Y aquí lo vamos a quedar. ¿Alguien que me ayude a leer Romanos 6, 17, 18? Amén. Pero gracias a Dios, que cuando erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual estáis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Para concluir este punto de la ley del pecado, o la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Pablo nos dice, pero gracias a Dios, es decir, te explicó todo lo demás, que está la ley del pecado en la carne, ¿sí? Y que siempre a lo mejor podemos incluso hasta caer, pero no te quedes ahí, levántate, para eso está la gracia, ¿sí? Ok, pero dice, pero gracias a Dios que aún erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Está hablando del tiempo pasado. Versículo 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Es decir, antes eras eso, antes obedecías aquello, antes eras esclavo de aquello del pecado. Ahora no, ahora eres libre, eres libertado. ¿De qué? Libertado del pecado, dice. Libertado de la ley del pecado. Es decir, ahora soy una nueva criatura. Ahora dice, viniste a ser siervos de justicia. Ahora las cosas empiezan a cambiar. Es decir, un antes y un después. Todos los que venimos al Señor Jesucristo por primera vez, hay un antes y un después. Y ese después es el nuevo caminar, en el nuevo hombre que habla Pablo. Pero ese nuevo hombre
necesita de alguien que te instruya, que te enseñe, que te guíe, que te capacite, que te libere, que te restaure. Ese es el mandamiento del Señor Jesucristo. Si nosotros leemos Efesios 4, versículos 11 y 12, dice que el Señor Jesucristo instituyó 5 ministerios. Y luego el versículo 12 dice las funciones de esos 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, sí necesitamos de alguien que nos instruya, nos capacite para que seamos edificados. Amén. Entonces, cuando alguien dice, no, nomás yo, el Señor, yo no necesito de nadie, pues no te va a ir bien, porque el mandamiento o la guía o las instrucciones son otras. ¿Me explico? Entonces, por eso muchos cristianos caen, porque no deciden ni obedecer a sus pastores. No, es que yo me meto en oración, en ayuno y el Espíritu Santo me va a guiar. Sí, eso no hay duda de eso. Pero entonces, ¿para qué puso los 5 ministerios? ¿Para qué dejó el Señor instituido esos 5 ministerios? Porque se necesita de la ayuda también de ellos. Y todos lo necesitamos. ¿Sí? Yo lo necesito. Yo necesito también de quien aprender, de quien seguir creciendo. Todos lo necesitamos. Amén. Entonces Pablo aquí está diciendo, antes sí eras esclavo del pecado. Antes eras esclavo, sí, obedecías la ley del pecado, pero ahora has sido justificado, ya eres libre de eso, ya no sigas obedeciendo aquello, ya no lo sigas obedeciendo. Y eso es decisión mía, es decisión de cada quien. No es que, vino el Espíritu Santo está en mí y ahora ya no voy a pecar. No, el Espíritu Santo está en ti, claro que sí, te va a guiar, te va a instruir, te va a enseñar y te va a decir no lo hagas, pero la decisión es tuya, si lo haces o no lo haces. ¿El Espíritu Santo te redarguye? Sí, pero la decisión es tuya, si obedeces o no obedeces a la ley del pecado. ¿Me explico? Ese es el libre albedrío que tenemos. Es decisión nuestra. Yo decido a quién obedecer, si a la ley del pecado y de la muerte o a la ley de Dios. Esa es decisión nuestra, de todo ser humano. Amén. Y dependiendo de nuestras decisiones, ¿es para vida o es para muerte? Eso ya depende de cada quien. Ok, mis hermanos. Bendiciones, aquí nos vamos a quedar. Abrimos micrófonos, dudas, preguntas, comentarios. ¿Quién dijo yo? Bueno, yo sé que el Señor nos ayuda. Ajá. Bendiciones.